una serie de indicaciones bastante positivas y modificaciones de ley que se están impulsando desde el Congreso. Eso es lo que estamos viendo por figuras como Dr. File del Partido de la Gente, como también del Partido Nacional Libertario, en medio de toda esta discusión que se está dando sobre la mega reforma de CAST, el Plan de Reconstrucción Nacional. Y dentro de eso hemos visto como, por ejemplo, Dr. File acaba de agregar una indicación para que las contribuciones se eliminen no solo para los mayores de 65 años, sino para todas las personas, sin importar la edad, para su primera vivienda, como también una serie de propuestas desde el Partido Nacional Libertario buscando mayores bajas de impuestos, como también mayor presencia de seguridad en colegios y al mismo tiempo que se establezcan mecanismos de acusación constitucional en contra de fiscales. Y eso justamente es parte de estas reformas que se han presentado a un último minuto y que pueden mejorar aún más el proyecto de ley del gobierno. Acabemos con las contribuciones en Chile. El sueño de la casa propia tiene que traer tranquilidad a las familias y no más gastos. Por eso presenté una indicación al artículo 12 del proyecto de reconstrucción para que todos los mayores de 18 años que adquieran su primera vivienda queden exentos del pago de contribuciones. Hoy se pretende que ese beneficio solo sea para los mayores de 65 años. Tenemos que apoyar a todos los chilenos que con mucho esfuerzo logran comprar su primer hogar. La delincuencia en el Distrito 8, especialmente en Maipú, ha aumentado de forma preocupante. Por eso oficiaré al presidente de la República para que declare estado de excepción constitucional la provincia de Santiago, de tal modo que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con Carabineros en materias de seguridad, tal como lo he propuesto en uno de mis 11 proyectos de ley. Son una serie de buenas propuestas. En particular es bien interesante que Dr. File presentó al mismo tiempo un proyecto para que haya presencia militar en las calles en la capital para enfrentar la delincuencia. Es bien curioso porque desde que salió electo muchos esperaban una serie de proyectos más bien excéntricos, pero han sido una serie de propuestas en muchos casos con tintes nacionalistas, otras más bien que son propuestas pro mercado, o sea, eso de eliminar impuestos o que no se cobren contribuciones a la primera vivienda por completo. Era algo que decían otras candidaturas, eso lo decía el mismo Kaiser, aunque su partido no presentó ese proyecto. Y también esto de la presencia militar en las calles, algo que se ha hablado de distintos sectores, pero que tiene que ver más con mano dura, ¿no? Y simultáneamente, desde el sector de Kaiser, Partido Nacional Libertario, lo que estamos viendo también es una serie de propuestas que se están discutiendo con el gobierno. ¿Cuáles son? Declarar el litio como concesible, o sea, se puedan hacer concesiones al litio. Modificar el estatuto administrativo para facilitar el término anticipado de contratas por razones de eficiencia fiscal, o sea, para poder sacar personas de la contratación estatal. Ampliar las facultades de ingreso de las policías a establecimientos educacionales. Todo eso en medio de la violencia que hemos visto, especialmente en instituciones públicas educativas, donde hay bastante adoctrinamiento. Sanciones que se den de manera dura por hacer denuncias falsas, cambiar las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, haciendo que tengan mayores facilidades en ese ámbito, como también avanzar en una reforma constitucional que permita hacer acusaciones constitucionales contra fiscales regionales y el fiscal regional. Todo esto por su politización, como también por, podríamos decir, el vínculo que muchas veces tiene el fiscal nacional con ciertos sectores políticos y que hace cuestionar, podríamos decir, la seriedad de su labor. Todas propuestas bien positivas. En materia económica no hay mucho de eso, pero están buscando también hacer modificaciones al proyecto de CAST para que puedan hacerse más bajas de impuestos. Muy bueno con lo de Dr. File también. Ahora, esto es parte de lo que se está llamando el tsunami de indicaciones legislativas. Pasa que ocurrió una situación bien curiosa. El sector de la izquierda había recibido una derrota importante porque muchos decidieron no presentar indicaciones. Y originalmente también había habido una movida para que no se pudieran presentar indicaciones hasta cierta hora y de esa manera se bloqueara la cantidad de modificaciones para el proyecto del gobierno. Ahora el diputado Romero, del Partido Republicano, parece ser que se equivocó y tuvo incompetencia ahí mismo y nos pusieron que eso era un plazo fatal, o sea que era hasta cierta hora y por lo tanto pasado el término han seguido ingresando indicaciones y han superado las 1.300. No han llegado al número 2.500 como se decía originalmente, pero igual es una gran cantidad. Ahora lo que está ocurriendo es que muchas de estas indicaciones son claramente simplemente para joder, son prácticamente para generar problemas y tratar de dilatar el proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, hay del Partido Comunista unas 470, o sea, es el partido que más ha presentado indicaciones. Y algunas son tan absurdas como perder tiempo y alargar el proceso discutiendo si se le cambia el nombre al proyecto de ley. O sea, imagínense, la idea simplemente es dilatar, ¿no? Y por lo mismo, ha habido muchos discursos del sector del gobierno que esto en realidad
es un intento de simplemente alargar el proceso, alargar la ley, aunque muchos partidos, principalmente de la centroizquierda, se asustaron con el escándalo que ocurrió hace algunos días, de mostrar como que están intentando alargar el proceso, así que no ha llegado al número 2.500 que se decía antes. Ahora, de todas maneras, lo que estamos observando es que es muy probable que la amplia mayoría de todas estas indicaciones rápidamente sean eliminadas, ahí se caigan, por una razón muy simple. Es facultad exclusiva del presidente a nivel constitucional hacer estas modificaciones en materias fiscales y por lo tanto la mayoría de estas propuestas se pueden declarar como inconstitucionales. Gran mayoría de ellas se van a intentar interponer y por lo mismo se ha dicho que la amplia mayoría de las presentaciones de modificación que se han enviado por parte del sector de izquierda van a ser simplemente eliminadas de plumazo, ¿no? De un momento a otro por ser inconstitucionales de manera rápida. Ahora es muy probable que también muchas de las otras modificaciones que también son de carácter positivo también las eliminen porque el gobierno no lo quiere hacer. Por ejemplo, eso que vimos al inicio, que dijo Dr. File, de que las contribuciones se eliminen para todo tipo de personas, sin importar la edad, por tener su primera vivienda, que es algo que es justo, porque es tu propiedad y no debería pagarse contribuciones en nada, ¿no? Pero es justo porque es el Estado lo que está haciendo es extraerte riqueza por algo que tú adquiriste con esfuerzo o que te legaron tu familia con también mucho esfuerzo de su parte, algo que corresponde, ¿no? Pero eso que se busca y que es algo que también le gusta al mismo Kaiser, que lo ha apoyado y vemos que es algo que está siendo apoyado por dos partidos grandes en el Congreso, que es el PDG como el Partido Nacional Libertario, es posible que también sea bloqueado, porque la administración actual no quiere eliminarlo para todos, solo quiere eliminar la contribución para aquellos que son mayores de 65 años y tienen su primera vivienda, solo para esos, para nadie más. Y por lo mismo, eso simplemente no se va a tocar y es muy probable que eso también se elimine. Entonces, tanto las modificaciones que estamos viendo, que van en pos de más Estado, que es lo que empuja a los sectores colectivistas, o podríamos decir de la izquierda, como también los sectores que tienen propuestas más pro mercado, que es lo que ha presentado el PDG, o incluso elementos del Partido Nacional Libertario, es posible que todo eso sea eliminado de una, simplemente se elimine. Y por lo mismo nos quedamos con la reforma que presentó Kast, que tiene bajas de impuestos, pero no tan fuerte como quieren otros. Por ejemplo, Kaiser incluso ha hablado de bajar el impuesto empresarial a un 15%, eso claramente se va a bloquear. El PDG ahí a través del Dr. File acaba de presentar la idea de que se elimine la contribución a la primera vivienda para todos, que es una justicia, eso también se va a bloquear, pero al mismo tiempo, elementos como los que presenta el Partido Comunista, de querer hacer que aumente el tamaño del Estado, que se mantengan estructuras de mayor gasto, mayor subsidio y que el Estado siga creciendo, también se va a bloquear. Y por lo mismo, lo más probable es que nos quedemos con la propuesta del gobierno, que tiene algunas bajas impositivas, aunque no son tan importantes, son bajas más bien menores dentro de todo. Va a haber ciertos recortes de gasto, pero va de la mano también, porque han estado negociando más con la centroizquierda que con el Partido Nacional Libertario y el PDG, por razones bien curiosas, con una serie de gastos en subsidios importantes en temas de reconstrucción, como en distintas áreas donde también se han empezado a hablar económicas de que podría haber elementos de subsidio. No olvidemos que incluso ahora mismo están negociando, porque lo tiraron para atrás el acuerdo, con la idea de el IVA, porque ellos, esto de la devolución del IVA que habían acordado con el PDG, se ha estado discutiendo, se cayó originalmente el acuerdo, y si es que no llegan a un acuerdo finalmente con restablecerlo, el PDG va a tratar de votar en contra de la ley porque no les cumplió la palabra, y también hemos visto que en cambio, en vez de acordar con ellos, han empezado a querer hacer más negociaciones con la centroizquierda, que les piden más subsidios en otras áreas, más gastos, y el gobierno incluso cuando se tiró para atrás con ese acuerdo con el Partido de la Gente, en vez de hacer una devolución del IVA, están proponiendo hacer simplemente unos bonos o unos subsidios en ciertas áreas. Entonces vemos que la propuesta del gobierno tiene un elemento medio mixto, porque claro, va a haber bajas de impuestos, va a haber cierta reducción del Estado, pero está yendo de la mano también con una serie de bonos y subsidios importantes que hace que este recorte fiscal que tanto se habló no sea tan significativo como se esperó. Y es difícil entender por qué. ¿Será porque no quieren darle protagonismo a partidos que ven como competencia, que es el caso del Partido Nacional Libertario, que le está haciendo competencia desde la derecha, y el PDG con Parisi, que según se ha visto hay una posibilidad real que la siguiente elección pudiera ganar, salió tercero en la última elección y ha logrado capitalizar votos en zonas que tanto la izquierda como la derecha históricamente tenían más votación, tanto en el sur de Chile como en el norte de Chile? O sea, imagínense que en la Araucanía, histórico lugar de votantes de la derecha, Parisi salió segundo, mientras que en las regiones del norte salía primero o segundo, siendo que ahí votaba más por la izquierda. Lo mismo pasa en lugares como Valparaíso, donde sacó bastante apoyo. Entonces, es muy probable que para no darles protagonismo a partidos que ven como una amenaza futura para eventualmente temas electorales, tanto a nivel del Congreso, pero especialmente la presidencial de aquí al 2030, se está intentando negociar con otros sectores, y con quienes más están intentando hacer estas negociaciones en la centroizquierda, los socialistas, el PPD, la democracia cristiana, aunque ideológicamente esos sectores tienen mucho menos en común que el PDG o el Partido Nacional Libertario.
Pero vamos a ver cómo se desarrolla. De todas maneras, va avanzando la reforma, se han presentado varias indicaciones, ojalá no las terminen bloqueando, que lo más probable es que sí, más allá de que esto es muy bueno que ha venido de Octofile, como también de la gente de Kaiser. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esto que se ha presentado? Como también las reformas que el Partido Comunista intentó hacer simplemente para dilatar. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.